Ok, entonces a continuación lo que vamos a hacer es hallar el volumen mediante las derivadas parciales, entendiendo que el volumen, que como tal una derivada, lo que nos va a mostrar es ese cambio, qué tan sensible es el volumen con respecto al cambio de la variable del DAP o el cambio de la variable de la altura. Por eso es parcial, porque solo estamos teniendo en cuenta una variable. Entonces lo primero que vamos a hacer es derivar con respecto a una variable y los otros nos van a quedar como constantes. Entonces, si tenemos que bueno, dejemos por acá, ok. Entonces tenemos, bueno, tranqui. Vamos a hacerlo como, entonces la K, que es la constante, la vamos a dejar como pi cuartos, como F, que es factor forma por altura, ¿sí? En metros. Bueno, entonces, esta va a ser nuestra K, ¿sí? Y sabemos que la derivada del volumen es, con respecto al DAP, es igual a la K por el DAP al cuadrado, ¿sí? Muy facilito. Vamos a derivar esto. ¿Cómo se deriva esto? Recordemos que el que está arriba se le resta 1 y baja, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Bajo el 2 por K por el DAP, y como este 2 menos 1 queda en 1, entonces no se le pone nada, y nos queda esto, ¿sí? O sea, muy sencillo. Esta es nuestra derivada de volumen. Este es el volumen derivado con respecto al DAP. Entonces acá tenemos volumen derivado, esta comita es derivado de AP, ¿sí? Y esto vamos a reemplazar esta K por nuestra K que está acá. Entonces tenemos que 2 por K, que es pi cuartos, por el factor forma, que esto es 0,5, como ya lo tenemos acá, por la altura, ¿sí? Entonces acá podemos simplificar, ¿cierto? Entonces tenemos que al final el volumen va a ser, del DAP va a ser pi medios por el factor forma por la altura. Muy fácil, ¿sí? Lo que tenemos que hacer a continuación es reemplazar, ¿sí? Entonces tenemos nuestra reemplazada. Entonces acá tenemos por acá, bueno, entonces tenemos que pi medios por 0,5 por nuestra, ¿cómo es que era acá? Por el DAP en este caso era, ¿cómo era? 0,187 al cuadrado. Y acá tenemos por, aquí la altura es 23,3. Por 23,3. Entonces, este va a ser nuestro volumen, ¿sí? El volumen con respecto al DAP. Entonces, esto nos queda pi medios por 0,5 por, esto es 0,187 al cuadrado por 23,3. Y esto es igual a 0,63 0,6399, ¿sí? Bien, y ahora lo que vamos a hacer es, espera que es que me dio un número mal, pi medios por el factor forma por 0,187 al cuadrado por 23,3. Bueno, y esto lo que le vamos a hacer es, tenemos que la incertidumbre ya como tal, estamos hablando del delta del DAP
es igual a la derivada del volumen con respecto al DAP por nuestro delta del DAP, ¿cierto? Que este era, lo recordamos, 0,002. Entonces, esto lo vamos a multiplicar por este valor. Esto por 0,002. Y nos da, ¿qué hay raro acá? Porque pi medios, o sea, aquí tenemos que el factor forma, esto bajó y nos simplificó, nos quedó pi medios, factor forma 0,5 por el DAP al cuadrado. ¿Pero qué? ¿Por qué no nos da acá? Pi medios por 0,5 por 0,187 al cuadrado por 23,3. 6,69. Voy a mirar el cuaderno porque no entiendo. Aquí tenemos de raro. Mira, pi medios por 0,5, 23. No me lo voy a cuadrado. Ay, claro, yo no lo puedo elevar al cuadrado. ¿Saben por qué? ¿Sí ven? Esto es lo bueno de entender y de equivocarse y de hacer todo este ejercicio para saber en qué nos estamos equivocando. Porque se acuerdan que el volumen normal tiene este cuadrado acá y nosotros derivamos este cuadrado y nos bajó el cuadrado y entonces acá simplificamos. Este cuadrado no existe porque este cuadrado lo acabamos de derivar. Entonces esto no se puede elevar al cuadrado. Entonces este no puede ser así, ¿sí? Entonces aquí tenemos que nuevamente pi medios por 0,5 por 0,187 por 23,3. 3,42. Esto está en metros cuadrados porque acá tenemos 3, entonces acá nos queda metro cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí esto nos queda en 3,42 metros cuadrados por 0,002 metros. Entonces esto nos da por 0,002, eso nos da 0,006844. Entonces, ¿qué acabamos de hacer aquí? Lo que acabamos de hacer es calcular el valor del volumen con respecto al DAP. Es decir, cuando cambia un poquito el DAP, vamos a tener esta variabilidad, ¿sí? Y esta va a ser nuestra incertidumbre. Entonces, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con respecto a H, ¿sí? Entonces, vamos a borrar todo. Esto no lo vamos a borrar porque ese dato lo vamos a necesitar ahorita. Entonces, aquí vamos a borrar esto para hacerlo nuevamente. Y así. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer a continuación es hacer nuestra derivada parcial, pero ahora con respecto a altura, en donde tanto pi cuartos como factor forma como el DAP van a ser una constante. Entonces aquí tenemos que K es igual a pi cuartos, la constante es igual a pi cuartos por factor forma por el DAP al cuadrado, ¿sí? Y vamos a encontrar que solo vamos a aquí la derivada de H, ¿sí? Que es la altura. Entonces, como esto es K, todo esto es K, nos queda H, ¿sí? Entonces, la derivada de una constante es, acá esto es 1 menos 1, es 0, y esto a los 0 es 0, ¿cierto? Es 1. Entonces, H se nos deriva de esta manera. Entonces, tenemos que
el volumen la derivada del volumen con respecto a la altura va a ser constante y nuestra constante es esto. Entonces ahora vamos a reemplazar en donde pi cuartos por factor forma por, esto es 0,187 al cuadrado. Este sí lo vamos a elevar al cuadrado. Y eso nos va a dar, miremos entonces, pi cuartos por 0,5 por 0,187 al cuadrado. Entonces eso nos dio 0,0137 por, recordemos que para nuestra incertidumbre es la derivada, si el volumen, la derivada del volumen de H por, esto lo vamos a multiplicar por el delta de H. Nuestro delta de H era 0,5, ¿cierto? Entonces acá 0,5. Es que los valores los borré, pero igual los tengo acá. Entonces 0,5. Entonces vamos a multiplicar esto por 0,5. Y eso nos da que esta es la incertidumbre, este es el delta del DAP. Y ahora el delta de H es igual a 0,06866. Entonces miren que acabamos de tener la incertidumbre del delta de H y la incertidumbre del delta de P, del DAP. Ahora lo que vamos a hacer es cuando hay una variación de nuestro volumen en el valor máximo, lo que vamos a hacer es sumar estas dos incertidumbres. Y la suma de estas dos incertidumbres van a tener que ser iguales a la que hicimos por el método anterior. Entonces esto es más, vamos a sumar esto, ¿cierto? Más 0,0006844 y eso nos da que nuestra incertidumbre es igual a 0,01371. Esto es en metros cúbicos. Entonces, esta es nuestra incertidumbre como tal por el método de derivadas parciales. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hallar el volumen, ¿sí? Porque lo que hicimos ahorita fue hallar nuestra incertidumbre, es decir, nuestro error. Lo que se le suma o se le resta al volumen para encontrar nuestro volumen total, ¿cierto? Entonces, vamos aquí rápidamente, ya vamos a acabar. Entonces aquí tenemos el volumen es igual a pi cuartos por 0,5 por el DAP al cuadrado, que en este caso sería 0,187, esto al cuadrado, por la altura que es 23,3 metros, y esto es metros también. Entonces todo esto nos da, a ver, eso sí no me he logrado, es 0,0, esto es pi cuartos por 0,5 por 0,187 al cuadrado por 23,3 y esto es igual a 0,3199 más menos nuestra incertidumbre que es 0,013 y todo esto en metros cúbicos. Y acabamos de volver a encontrar nuestro volumen teniendo en cuenta la incertidumbre. Entonces siempre sí o sí vamos a requerir de una incertidumbre para acercarnos a un valor real, porque nunca vamos a llegar a conocer el valor real de un bosque o de un árbol, porque siempre van a haber esos errores humanos, o el mismo árbol como especie va a tener una forma que va a ser muy acercada a un cilindro, pero va a tener un error. Entonces esta es la suma de nuestro error y este es nuestro ejercicio. ¿Qué hicimos?
por el método 1, que es por la suma multiplicación de incertidumbres, y en este caso también lo hicimos por el método de derivadas parciales. Entonces, lo importante es entender que para cuantificar, para conocer un bosque, para conocer la naturaleza, para conocer un paisaje, necesitamos de la cuantificación por medio de variables cualitativas o cuantitativas. Vamos a describir el bosque con variables cuantitativas o cualitativas para encontrar el conjunto que nos va a representar el paisaje y por medio del cual vamos a poder hacerle una gestión. Sin datos nosotros no podemos llegar a decir este bosque está bien o este bosque también está bien. Tenemos que decir por qué está bien. A partir de ese por qué van a nacer los datos. Y cada dato uno va a tener que tomarle varias mediciones para disminuir ese error. Entonces, no basta con ir con una cinta diamétrica y medir el tronco a la altura del pecho, el 1,30 de ese árbol una vez. Hay que hacerlo varias veces. Y lo mismo con los instrumentos que nos dicen la altura de las especies, varias veces. Entonces, yo soy Jules, soy tu guía de naturaleza y también soy una ingeniera forestal en formación viendo mediciones forestales. Entonces, esta es una clase de mediciones forestales, esta es la tarea del miércoles, hoy es domingo, entonces estamos haciendo un repaso para entender que realmente los números y la cuantificación del paisaje es muy sencillo siempre y cuando tú le prestes la atención y canalices tu energía para centrarte en tu foco, que en este caso mi foco es la naturaleza y entender la naturaleza desde la ciencia. Cada persona tiene un propio foco, ¿sí? Entonces ahí es donde tú tienes que entrar y recordar qué es eso que te hace feliz, qué es eso que te hace vivo, qué es eso que te hace motivarte cada mañana a levantarte. Cuando tú encuentres eso, tú vas a encontrar tu nicho, vas a encontrar tu propósito y a partir de ahí todo va a ser mucho más sencillo porque estudiar no significa estar así, sino estar así observando y entendiendo que todo hace parte de un conjunto y si te gusta lo que haces, estudiar va a ser parte de ti. Entonces, yo soy Jules Pinzón, soy tu guía de naturaleza y si quieres continuar aprendiendo, quédate conectado. Hasta la próxima. Gracias.